Sí, porque no me supo decir, no me supo decir dónde estaba. Mm. Bueno, entonces eh, les propongo entonces eso. Mm, claro, es que ella dice que estemos todos, pero Gary llama a don Jorge mientras esto. Bueno, entonces vamos entonces a hacer el tema de la revisión de lectura. ¿Listo? Vamos a empezar por ahí. Yo hice un ejercicio y es el siguiente, mis queridas, queridos. Voy a dejar de compartir acá para poder de pronto determinar aquí. El ejercicio que estaba haciendo, pero entonces permítame, esto lo paso a PDF para poder hacer unos énfasis acá. Ay, Dios. Cambiamos entonces el... Bueno, aquí está. Listo. Vamos a ver qué abra y ya les comparto. Ahí entró. Ay, Carito. Estás teniendo dificultades, Carito. Ya me tocó conectarme desde el celular porque no sé qué pasó y no, Sí, está no molestando. funciona el computador, no sé. Pero ya estoy aquí otra vez. Listo. Ok. Entonces aquí estoy esperando que abra esto y hacemos entonces el control de lectura. Pues, también el ideario mío era o es que podamos hacer como un pequeño resumen de en qué vamos, ¿sí? Tomé apuntes de algunas cosas, resaltando algunos elementos también y que podamos, que nos puedan seguir como iluminando y como que encauzando en dónde vamos, ¿no? Como la rutica en la cual estamos. Esto no sé por qué no me, hoy mejor dicho nos está fallando, ya, nos está fallando todavía. Listo. Entonces, bien, a ver si ya pueden ustedes observar. Nadie aquí, ¿quién está? Metí un corrientazo así por tu dedo. Bueno, bien, entonces hagamos un recorrido como les comento. Los invito pues para que iniciemos con este recorrido y con este pequeño resumen que pues he preparado, pues, que estoy veniendo preparando pues porque pues hay unas cosas, unos elementos que seguramente nos, se nos puedan pasar, ¿sí? Entonces, en nuestro itinerario entonces teníamos que en la introducción, y ya que aprovecho que ya te tengo aquí, Yuri, y bueno, y Nuri, si nos puede de pronto escribir, eh, en la introducción al proceso de SPAC, cuando nosotros terminamos ese, ese capítulo introductorio, eh, cada uno de nosotros presentó como en una palabra, una síntesis, ¿sí? Dijo, mire, prácticamente lo que vimos en esa primera parte, yo lo, lo expreso de esta manera, en esta palabra. ¿Sí? Entonces aquí yo comentaba, yo decía aquí, si en si en algo la catequesis aporta, es en los siguientes elementos, vistos desde la mirada experiencial, desde la fe y lo razonado. ¿Mm? Porque indudablemente cuando empezamos, digamos, a mirar algunos aspectos, la experiencia de cada uno fue vital.
¿sí? Esa experiencia salió a flor de piel. Y también se mostraron elementos muy marcados de la fe que cada uno de nosotros ha venido como manifestando. ¿Sí? Aquellos signos como visibles que en nuestra vida se van presentando. ¿Sí? Por eso lo colocamos allí. Y lo otro es mirarlo también desde lo razonado, ¿sí? Desde lo pensado. ¿Sí? Mirar que cada una de esas cosas tiene un porqué, un para qué. ¿Sí? Lo que hacemos en nuestra vida tiene esas connotaciones y esas preguntas, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de lo que estamos haciendo como catequistas, ya adentrándonos, digamos, al término? ¿Sí? ¿Cómo sería esa proyección? Y este caminar de la SPAC, pues precisamente nos va a encauzar a un tema bonito que es la Iglesia Católica y adentrarnos a su doctrina y adentrarnos a su palabra, ¿no? A cómo se debe observar y cómo se debe ver la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues cada uno dijo la síntesis en una palabra. Entonces, recuerdo que transformación, a ver si lo tengo por aquí, lo dijo Nuri. Nuri dijo, no, a mí me parece que por aquí es el tema yo lo sintetizo por esa palabra, transformación. Don Jorge dijo crecimiento. Caro, misión. Y mi persona pues dijo, no, pues acompañamiento. Entonces, no sé, no, Yuri, ¿tú qué palabra le agregarías? ¿Con qué palabra expresarías esa primera introducción? Bueno, pues de pronto me acopio. Ay, perdón, un momentito. Ay, perdón, es que la mascota está allá y no. Ahorita no me di cuenta que tenía el micrófono abierto, qué pena. Entonces, pues también me uno al tema de transformación. Cuando hice la lectura pues, de la primera cartilla del módulo introductorio, habla siempre de un contexto, pero habla de una transformación de todo ese proceso de catequesis para la iglesia y para los catequistas también hay una transformación grande, ¿cierto? Entonces, yo relaciono esa palabra porque pues cuando leía todos esos cambios, yo recuerdo hace muchos años cuando empecé el tema de que yo veía, los catequistas, mejor dicho, tienen el poder. O sea, cuando yo tenía 13, 14, yo decía, mejor dicho, ellos son los que saben, porque de verdad la preparación tenía condiciones, pues no era tan fácil, una preparación de pronto como lo estamos haciendo ahorita. Ujú. Y, y hasta los costos. Y ver toda esa historia que aparecía en la cartilla, yo decía, la iglesia tuvo que hacer grandes adaptaciones para poder tener una formación, para tener, digamos que este camino para los catequistas. Aparte de eso, la transformación de todo este proceso de capacitación, en todo lo del mundo de la iglesia, en la Biblia, de todos los conocimientos, para uno como catequista también transforma su vida porque en el, en el, en la catequesis, como tú lo decías, uno da su experiencia de vida, ¿cierto? Uno da del conocimiento, pero de los saberes del contexto que uno tiene, desde su vivencia. Entonces la transformación es bidireccional. Pues por eso de pronto me uno a ¿Te esa, uniste? a Ah, esa ok. palabra. Y pues en el video que vi, Ujú. eh, yo estaba preparada para que me preguntaran la tarea hace 8 días de un esquema que Carito hizo muy juiciosa en el cuaderno y don Jorge compartió. Yo dije, ay, bueno, yo no lo hice así, yo lo hice de pronto como un resumen, pero lo hice en un cuadrito de Excel. Entonces Ay, yo dije, bueno, ¿y lo tienes? Permíteme, yo te dejo compartir para que pues no se pierda esa.
esa posibilidad de O pronto sea, de de lo socializar. que, como una pequeña síntesis Mm, en un cuadrito, lo hice muy sencillito, no tan bonito ni tan elaborado como lo hizo Carito. ok, así, tienes yo habilité para que tú pudieras. Una cuestión de logística, Yuri, si eres tan amable, como se está grabando y pues la idea es que pues los que no estamos pues podamos ver el interlocutor. Entonces, si eres tan amable y nos puedes regalar tu linda carita. Dios mío, señores, que no, No te afanes. no, hoy sí llegué muy cansada y ¿Y no quieres? no me siento como tan presentable para la Ok, reunión, me da una vergüenza listo, no te con mis afanes entonces. compañeros, pero ya ahorita Ahí me está tengo tu que ir foto. a Igual ahí dormir. está tu foto. Entonces está tu fotico, entonces la Sí, persona que te vean la imagen bonita, porque ahorita estoy Sí, sí. Sí, ya 8 de la noche, ya no estoy tan presentable como a las 4 de la mañana. ok, dale. Pues digamos que la tarea que nos dejaste en el Qué video, pena, otra vez, qué pena. ¿Lo puedes poner un poquito, lo puedes ampliar un poquito claro más? que sí. Ya te Ay, decimos tanto. Un poco más, un poco más. espérame un segundo, que es que me está saliendo algo de... Ok, ahí, ahí ya, está mejor. Pues era lo que había. Yo dije, ojalá esté entendiendo, no sé si hice el ejercicio como era. Ese fue el ejercicio que hice como en el resumen de lo que aparecía en la introducción. Umbilical. Ok, sí. Y tocas los elementos, inclusive que nos mencionaban allí, entre el ser, el saber y el saber hacer. Del Inclusive saber hacer. nosotros comentábamos el saber con, ¿no? Sí, Comentábamos eso, el saber con. Eh, mm, y sí, digamos, lo mencionábamos en cuanto al tema de la estructura que va teniendo la iglesia frente a su evangelización. ¿Sí? Propiamente la misma historia va dando sus propios pasos para que esto coja forma. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, tiene una muy buena intención. En su momento fue, digamos, un paradigma total, los hechos. Y en ese paradigma pues está precisamente cómo fueron ellos y se lanzaron, ¿sí? Luego de saber de que muy posiblemente los iban a torturar por el solo hecho de proclamarse cristianos. Entonces allí la narración es bien interesante y el nacimiento ya como tal de la iglesia y de la predicación, ¿sí? Y de ese testimonio que tenemos vivo y eficaz, ¿no? Entonces muy acertado. Tocabas también un tema allí, lástima que lo quitaste, tocabas un tema bien interesante y es el tema de la vocación. perdón, ya lo comparto nuevo. Sí, porque pues como estamos reflexionando frente a lo que tú hiciste, Ah, entonces todo esto nos ayuda y como te digo, todo está grabado, entonces es rico que sea también visual. Entonces, ese tema también, ese tema toca mucho, ¿sí? Porque entonces tenemos que preguntar precisamente el papel que nosotros estamos realmente haciendo acá, ¿sí? El por qué razón yo llegué a ser catequista, ¿sí? Entonces, Eh, bueno, también el tema que tú tocas ahí de la formación es indudable, o sea, uno creería, y lo mencionamos también, digamos, un sacerdote religioso tiene que estudiar casi 10 años, 10 años para ser ordenado, 10 años para ser muchísimo. religioso, sí. Y aparte de eso, después de que termina sus estudios, tiene que continuar sí, otra continuidad de formación. O sea que no para, ¿sí? No paran.
ellos no paran, siempre están estudiando, siempre están profundizando, entonces esto es inacabado. Decíamos, creo que sí, ¿cierto, Caro? Decíamos, esto es inacabado. O sea, aquí, yo al lado de un sacerdote, no, nada, no sé mucho, pero bueno, estamos en ese camino y esa es la intención. Y esa formación también es dimensional, porque no solamente pues vemos temas teológicos, sino también vemos temas psicológicos, que es lo que vamos a ver en los módulos, que ya lo hemos venido tocando. Tocamos una pinceladita, nos faltó de pronto el aporte, y yo sé que más adelante vamos a escuchar el aporte de Nuri frente a también a hacer este ejercicio de poder ver cómo ella pudo cubrir esa introducción. Entonces hay unos elementos allí psicológicos, hay unos elementos también, aparte de ser bíblicos también, fundamentales, ¿m? Muy, muy, muy fundamentales. Y por eso la lección divina, de alguna manera la lección divina nos va a ayudar a aproximarnos al texto. ¿Sí? Yo siempre le recalqué, y el libro lo hace, ¿no? No sé si notaron, pero los módulos enfatizan en eso. Dice, leamos el texto. ¿Sí? Primero leamos el texto, miremos el contexto del texto, ¿sí? En dónde es que está, quién lo dijo, ¿sí? A quién va dirigido, o sea, miremos primero eso, antes de saber qué es lo que nos dice y qué es lo que nosotros después nos sale del corazón y nos hace decir. Entonces, ahí ese también hace parte de la formación. Entonces, creo que Caro lo dijo también en su intervención, que esto parece una cuestión como de colegio, ¿no? También de universidad, porque es un estudio que uno hace, que es, wow, Nuri lo decía también, y Diana creo que también en su comentario lo decía, esto es otra cosa, ¿sí? Esta profundización, y estamos trabajando con jóvenes. No más lo que nos pasó, Caro, yo me puse a pensar mucho lo que pasó el miércoles, que hablábamos de esa situación que se presentó con, bueno, Yuri también estaba, esa situación que se pasó con uno de los niños, ¿no? Tanto el tuyo como de don Jorge, ¿cierto? Y ahí como nosotros desde lo que estamos realizando, bueno, ¿cómo le vamos a dar, digamos, como solución y viabilidad, ¿cierto? Entonces ahí también está el tema educativo. Eh, Tú hablas del servicio, conocimiento del contexto. Eh, el tema del contexto a mí también siempre me llama, digamos, mucho la atención, ¿sí? El contexto en el cual también nosotros nos envolvemos o estamos inmersos, ¿sí? Ese contexto lo tenemos que ver como en dos vías. El primero es la realidad, como lo hemos visto, la realidad del niño en este caso, ¿no? También la realidad que acontece en nuestro medio social, en nuestra comunidad, ¿sí? En cómo estamos. Por ejemplo, este miércoles tocamos un tema que es eminentemente social, que corresponde a, bueno, ¿qué pasa si Carolina llega, pero otra vez ha errado, ¿cierto? Ahí cómo solucionamos. Entonces dábamos alternativas, de pronto no fueron muy acertadas, pero bueno, teníamos alternativas frente a eso, ¿no? Y bueno, en fin, la cosa es que esto definitivamente cada vez que nos ponemos a hablar frente a muchos aspectos acá, pues van saliendo otras cositas, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias Yuri. Ya por fin sí, Nuri, muchas gracias. Buenas noches. Hola. Ay, casi que no. La verdad es que hoy es complejo para mí porque pues como la dueña de la fundación, ella trabaja también en otras cosas. Entonces, como la fundación es una fundación sin ánimo de lucro, entonces se aprovecha las tardes y noches para organizar muchas cosas. Entonces yo trabajo más en las tardes, noches que en el día. Ok. Pero bueno, qué alegría estar con ustedes el día de hoy.
Sí, aquí estábamos compartiendo un poquito el tema introductorio, ya que Yuri en esa oportunidad pues estaba también ausente por temas de trabajo. Entonces, bueno, Sí, nos está compartiendo, ya que estábamos haciendo como el resumen un poquito, ¿sí? sí, vale, Y ver sí, algunas te escuché apreciaciones. ahí todo. Ah, ok, listo. Ujú. En el caso tuyo, por ejemplo, Nuri, cuando hiciste esa lectura de introductoria, eh, nosotros aquí decíamos, cada uno de nosotros, digamos, simplificó en una palabra, digamos, lo que ese primer módulo introductorio nos proponía. En el caso tuyo, ¿cuál es la palabra? Ah, ya no, mentiras. Sí, yo ya le había colocado que era transformación. Sí, sí, transformación. Ah, Ujú. ok. Sí, porque ha sido pues realmente una evolución muy grande para ya, digamos, como el catequista como tal, tener el reconocimiento que actualmente tiene, ¿sí? O sea, se lleva un historial muy grande y un aprendizaje, también porque pues el catequista en su momento, pues digamos como que no tenía la fuerza o el reconocimiento que actualmente se le quiere dar al catequista. ¿Sí? Que es el que multiplica la palabra de Dios, que es la persona que cree en ese Dios verdadero y que quiere realmente estar al servicio de los demás y que quiere pues multiplicar esa palabra y seguir pues todo lo que Dios quiere para nosotros mediante lo que diga la Biblia, ¿no? Que es el libro sagrado que tenemos que tener en cuenta para todo este proceso. Ah, ok. Muchas gracias por nuevamente adentrarnos a eso. Listo, ¿no? Yuri, ya, digamos, ya podemos, exacto. Y vamos entonces a continuar con este breve resumen que estábamos haciendo, precisamente para caer en algunas cositas en cuenta frente a lo que hemos venido trabajando. Entonces, bueno, esa sería la, digamos, la primera parte que tuvimos y que realizamos. Em, Vamos con ya, digamos, el primer tema que tocábamos del ser humano integral. Yo tomé algunas cosas, eh, tanto lo que de pronto ustedes mencionaron, pero también algunas cosas que me llamaron la atención. Entonces, aquí pues simplemente voy a hacer como la lectura y como también escuchar alguna resonancia de parte de ustedes. Entonces, en el ser humano integral, ¿sí? No apartándonos de que estamos trabajando y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Planteaban en esta parte del módulo una pregunta. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo? ¿Sí? Y allí pues nos mencionaban que se conocen pues desde la antigüedad y desde la misma modernidad pues como 7, ¿no? Sin embargo, hay algo paradójico que de pronto nos menciona el texto. Y es que no podemos desconocer, lo escribí acá, que la gran relevancia de la gran maravilla que prácticamente la creación ha dado es el mismo ser humano. Esa es la mejor maravilla que hay. ¿Sí? Y lo condensa, digamos, muy ejemplarizante el texto, ¿sí? El ser humano. Esa es una de las grandes maravillas y yo creo que de las principales maravillas, ¿cierto? No solo por su conciencia, sino por su pensar y lo que pues obviamente ha evolucionado en la historia. Entonces, ahí caí en cuenta de eso. Somos una maravilla, ¿sí? Es que esta visión que tenemos es impresionante, ¿no? El hecho de poder distinguir los colores, eso hayan mamíferos o animales que eso no lo pueden hacer. ¿Mm? El tema de la conciencia y saber que esto que hago o aquello que hago, pues puede tener una consecuencia eh, eh, perjudicial para la otra persona. En cambio, otro ser vivo no tendría esa conciencia, simplemente actúa por su instinto y punto, ¿cierto? Entonces, ahí me llamó la atención eso. Por componer la imagen de Dios, mira, por componer la imagen de Dios. Recuerden ese texto bíblico del Génesis, ¿no? Somos imagen y semejanza de Él. Y yo pensaba en eso y yo dije, claro, por eso somos una maravilla. Ujú.
En algunos momentos yo he pensado que nosotros somos el Dios de Dios. Eso es una cosa rara que he pensado, que he venido como metiéndole en el asunto, ¿sí? ¿Por qué nos quiere tanto Dios a nosotros? ¿Mm? ¿Qué hace que Él se empeñe en nosotros? ¿Mm? Consagre todo lo que hizo a nosotros. No sé, son como disertamientos que he venido elaborando a través del tiempo. Y planteo allí, y precisamente es porque quien le ha brindado o dotado al hombre de características excepcionales, pues ha sido Dios. Y hablábamos precisamente de eso, planteábamos, ¿cierto? Estos elementos. ¿M? Inclusive hicimos un ejercicio, ¿no? Observamos los antagonistas, los antagonistas de cada una de ellas. El tema de la gratitud, pues la ingratitud, la obediencia, la desobediencia, el respeto al irrespeto, la creatividad. Entonces ahí tomamos unos términos y yo les planteaba a ustedes del exterminio, exterminar. Dios crea y nosotros exterminamos todo lo que está, lo que ha creado Dios. Bueno, y uno de los cuestionamientos que también, pues, como que se planteaban allí era cuál es, cuál es la consideración de Dios para con el hombre y dotarlo de tantas cualidades. ¿Mm? ¿Cuál es el interés de él? Como lo dice allí, ¿no? Como les digo acá, ¿cuál es la consideración? ¿Sí? ¿Por qué nos considera tanto Dios a nosotros? A pesar de que hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Obviamente no todos, pero sí estamos en ese grupo en donde queremos que este mundo sea mejor, ¿no? Pero ¿cuál es la consideración? ¿Cuál es el propósito ahí? Bueno, y una posible respuesta pues a esta pregunta es la grandeza que Dios tiene para con el hombre, de tal manera que lo dignifique y le dé la posibilidad de estar en común unión con Dios y en diálogo con Dios. ¿Mm? Ahí, digamos, hay una relación muy interesante. Por eso hablan de la comunión, ¿cierto? Aquí está separada, común, unión. Y eso es, con ese Dios. Y a través de eso, pues también el diálogo, ¿no? Para con Él. Por eso hacemos oración. O sea, por eso ahí está la razón de ser de la oración, ¿sí? De poder contactarme con Él, poder hacer ese diálogo a nivel personal con Él. Y para tal fin, le dota de poder o capacidades, que también las comentaba, ¿no? Esas potencias que tenemos. Inteligencia, voluntad, memoria. Que tal vez algún otro ser vivo pues pueda que tenga alguna de ellas, pero no todas en conjunto, ¿sí? No todas en conjunto. Y realmente pues es el hombre el que prácticamente manda la parada en estas dos acciones, en estas dos potencias que mencionamos. No sé si hasta aquí hay alguna resonancia de parte de ustedes. Me hiciste recordar el domingo, el padre Darío nos hablaba de lo que tú dices, ¿no? Que los hombres destruimos y Dios está constantemente creando nuevamente. Entonces, ahorita que decías lo mismo, que Dios construye y nosotros destruimos, eh, pues recordé lo que él nos decía, ¿no? Que es como cuando uno quema un bosque y a los días ya hay brotes de vegetación, y Dios está siempre creando, 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 así nosotros, de cierta forma, no, pues no todos, obvio, pero no valoremos como esas creaciones, como tantas bendiciones, tantos beneficios que tenemos. Entonces sí hace un poco de eco leer que, o sea, somos inmensamente privilegiados por todo lo que tenemos, pero a veces no, como que lo pasamos por alto. Ok, muchas gracias. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que hoy estuve leyendo y releí y releí y releí, es porque me llamó mucho la atención es que Dios pues tiene como muy en cuenta ese tipo
de cosas que son las potencias más importantes del alma, ¿no? Que estamos hablando de una situación como tan profunda, que son la voluntad, la memoria y la inteligencia. Pero lo que dice Carolina es muy cierto, como nosotros como seres humanos, eh, el tener ese concepto, esa parte de memoria, cómo eso le puede dar a uno como ser humano, como les dijera yo, como les explicara, de que ese tipo de proceso que tenemos como seres humanos lo manejamos de cierta manera mal, ¿sí? Porque la memoria hace parte de lo que sentimos, ¿no es cierto? De nuestras emociones, de lo que percibimos del exterior, ¿sí? Y pues de ahí se acarrean muchas cosas en la vida, por ejemplo, terminar no creyendo en Dios, teniendo como esa discordancia o bueno, esa situación de entrar inclusive en discusión con Dios, ¿sí? Por muchas cosas que uno a veces, bueno, de pequeño, digamos, le dan a uno la concepción de que Dios existe, de que Jesús, de que está con nosotros, pero llega una situación dolorosa como que se nos va un ser humano, ¿sí? Un pariente, dígase de su mamá, una persona muy querida para uno y uno le pide con tanta devoción de que lo salve, ¿no? De que lo salve y de que pase esa situación tan difícil y resulta que se murió, ¿sí? Y lo que nosotros pensábamos que Dios iba a hacer porque oramos, porque de pronto estamos en oración y estamos tan entregados a que Dios nos haga el milagro, digámoslo así. Y pues desafortunadamente para nosotros fallece, ¿sí? Pero es como ese impedimento de que hay cosas, ¿no es cierto?, del pasado que nos pueden, a nivel psicológico, ¿no? Nos pueden afectar tanto que terminamos eh, diversificando o olvidando realmente, eh, pues entendiendo las cosas que Dios hace. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios de que esa persona se tenía que ir porque ya era su momento, porque ya era así, a veces entramos en discusión con Dios, pero ¿por qué se lo llevó? ¿Pero por qué a mí? Pero sí, ese tipo de cosas que siempre el ser humano, pues siempre está chocando eh, por falta de fe, por falta de muchas cosas de no entender. Y es por eso, porque pues traemos cosas del pasado, la memoria de niños, de cosas traumáticas, de cosas que nos han pasado muy duras, de situaciones muy difíciles y pues como que a veces las personas no entienden, es lo que nosotros como psicólogos muchas veces tratamos de trabajar con un paciente, ¿no? De poder hacerlo entrar en razón de que como personas tenemos errores, de que no todo es perfecto, de que no nos podemos dar tan duro muchas veces y que no es la voluntad de nosotros y no es el tiempo de nosotros muchas veces, es el tiempo de Dios y es la voluntad de Dios. Y eso entenderlo en el ser humano no es fácil. Y hacerlo entender a otros, menos. ¿Sí? Porque hay personas que tienen muchas cosas, como les digo, del pasado, muchas situaciones que los hacen llenar de ira, de resentimiento, de la misma pelea con Dios. Hay personas que uno les pregunta, bueno, ¿usted cree en Dios? Yo por lo menos en consulta primero yo trato como mirar también la parte, yo voy muy de la mano la parte espiritual con la parte psicológica, ¿sí? Entonces muchas veces está en su problema psicológico, en su trauma, en lo que sea, y va uno como a andar en la parte espiritual y no conocen a Dios o yo de misa voy de vez en cuando hay un matrimonio, cuando me invitan o a un bautizo, pero de resto no voy a comulgar, no sé qué leer la Biblia, no sé qué es orar, no sé qué es el rosario, no sé cuál es la coronilla de la misericordia, ¿sí? Ese tipo de cosas que uno dice, pues si no lo vive es muy difícil. Y cuando hay momentos difíciles que vivir, pues no sé cómo asumirlos. Y entro a pelear es con Dios. Sí, Entonces es muy complejo. hay un caso, tú me haces recordar de un caso de una deportista. Ella
era de alto rendimiento, había paseado pues casi por todo el mundo en competiciones y demás. En un momento dado de su vida quedó embarazada. ¿M? Y desafortunadamente el embarazo no fue favorable, ella perdió el bebé y se perdió. O sea, ella no pudo superar eso, ¿sí? Y es lo que tú comentas, o sea, personas que de gran éxito, porque imagínate, siendo de esa talla y pues de pronto con todas las posibilidades económicas y demás, y le pasan una cosa como estas y no poderlo superar, o sea, no poder de pronto de la mano de Dios comprender que, bueno, fue una situación muy difícil, porque es difícil, o sea, eso solamente, digamos, ustedes como mamás comprenden pues eso, ¿no? El hecho de perder un bebé, eso es una cosa muy fuerte. ¿M? Uno como hombre pues no tendría esa capacidad de comprenderlo. Y pues ella pues duró muchos años en el Bronx, muchos años antes de que esto lo terminaran. Bueno, entre comillas lo terminaran, porque la verdad eso sigue. Eh, entonces cayó como en esa desesperación 5 años hasta que pues se encontró con una persona precisamente muy espiritual, también psicóloga, y pues bueno, como que otra vez como que volvió así y pues miró atrás y dijo, fueron 5 años terribles, ¿no? Pero que hasta cuando se pudo encontrar con esa persona y pudo, digamos, hacer eh, todo un trabajo psicológico y espiritual, pues pudo salir de esa situación en la que estaba. Y es precisamente eso, porque faltaba ese detallito, el detallito espiritual. Bueno, muy bien. Yuri, ¿tienes alguna resonancia o? No, pues en realidad escuchando todas estas experiencias y lo interesante, ¿no? Y cómo en esa perfección, pues analizando todo lo que Nuri nos comparte y lo que tú nos compartes, no aceptamos esa voluntad, pero bueno, digamos que en esta labor de aprendizaje y de enseñanza y de aprendizaje, eh, es una semillita que vamos sembrando, ¿no? Y que espero que en algún momento pueda tener esa fluidez que tienen ustedes pues para hablar de todas esas temáticas que de pronto son más expertos. Y pues que relacionándolo al tema, eh, que en esa perfección que Dios nos da, pues también que el Espíritu Santo me llene de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento para poder apropiar y brindar todos estos conceptos como obra de Dios, como obra perfecta de Dios, ¿cierto? Entonces, nada, más que aportar, estoy en recepción en este momento. Ok, bueno, muy bien. Eso entonces veíamos aquí entonces en el ser humano integral, uno de los temas que nos proponía el módulo 1. Aquí también hice un pequeño análisis muy corto sobre el segundo tema, ¿no? El consciente de su condición de pecador redimido, ¿no? Ser consciente, ahí me faltó el ser. Entonces, una de las preguntas que planteaba ese tema, ¿existe realmente el pecado? ¿Sí? Era una de unas cosas que cuando yo la leí yo dije, uy, bueno, listo. Y después, paso seguido la respuesta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Existe. ¿Sí? Eso lo profundizamos. Existe el pecado, efectivamente. ¿Sí? Y ese mal, eh, y ahí tomé algunas cosas, siembra desesperanza, inclusive abusa de la libertad, ¿sí? Y de esa libertad se ve reflejada en nuestro yo, en que yo soy el importante, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, digamos, se empieza, digamos, a ver el pecado y su malicia. Consecuencias,
de ese pecado original. Entonces resalté el rechazo, el egoísmo, las injusticias sociales, ¿sí? Y que debemos recordar que eso es heredado, ¿no? O sea, nos han comentado que eso en el texto del Génesis, pues allí está. O sea, ahí empezó, digamos, ahí como que se ve reflejado que la humanidad siempre ha tenido esa tendencia, ¿sí? Y ha sido egoísta y rechaza de alguna manera también lo que Dios quiere para con su vida. Eh, Inicia ese pecado, comentaba aquí, a partir de esa desconfianza que nos puede suscitar el hecho de no encontrarnos con Dios, el hecho de no tener ese diálogo con Él, ¿sí? Comúnmente se dice que, no, eso, ¿para qué si, para qué oro, o para qué leo la Biblia, o para qué hago esto que estoy haciendo acá, o para qué voy a la iglesia? ¿Sí? Entonces eso va creando esa desconfianza precisamente, ¿cierto? De que nos creemos que somos, o sea, eh, somos como la razón de ser de todo lo que hay en esta realidad, ¿no? Entonces, no necesitamos Dime. Ok, pensé que... Bueno. Se me quemó el arroz. ¡Ay, se te quemó el arroz! ¡Ay, pucha! No, que se me olvidó que apagar. ¡Ay, Dios mío! Ojo. Pues Sí. Giovanni, en orden de ideas de lo que tú estás diciendo, yo llegué también a la siguiente conclusión, es que si no hubiera pecado, pues cómo nosotros podríamos reconocer que estamos fallando, ¿sí? Si no reconocemos a nivel consciente de que existe el pecado, pues no podríamos mirar cómo reivindicarnos en lo que estamos pecando o en lo que estamos fallando, ¿sí? Y pues asimismo también pues no tendríamos como esa situación también de pensar en nuestra conversión permanentemente. Que es lo que nos va a hablar precisamente el siguiente tema, de la conversión. Interesante el asunto. Bueno, y otra palabra que destaqué dentro de este pequeño tema fue las rupturas que hacemos, ¿sí? Es impresionante como nosotros como hombres, como seres humanos, ¿no? A nivel general, hacemos ese tipo de rupturas. Uno con uno mismo, consigo Sí. mismo. Me llamó mucho la atención. O sea, uno mismo también la embarra consigo mismo. ¿Sí? No se hace querer. Empezando, Giovanni, desde los mismos autos. Todos los autos se rompen. La autoimagen, sí, a Ujú. veces nos damos durísimo. O sea, yo a veces digo que nosotros nos autoflagelamos de una manera impresionante. Sí. Nosotros mismos ni valoramos realmente la esencia de nosotros como seres humanos, de lo maravillosos que somos, de los dones, de las virtudes, de las vocaciones que Dios nos da. ¿Sí? Muchas veces tambaleamos, es por el preciso eso, por la falta de creencia, por la falta de fe, por dejarnos llevar del temor. Muchas veces somos muy influenciables de lo que nos dicen los demás, ¿sí? Entonces, la vecina me dijo que yo estaba muy gorda, entonces no, terrible, tengo que bajar de peso, entonces no, ya me baja autoestima, me siento fea, me siento acabada, me siento achacada, me siento vieja, me siento que ya no puedo, ¿sí? El autoestima, el autorreconocimiento, o sea, no nos autorreconocemos, nos damos palo, ¿sí? No nos miramos al espejo y decimos gracias Dios por la vida, porque puedo ver, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque tengo salud, porque hoy estoy viva, ¿no es cierto? Sino que muchas veces como que se deja uno llevar de eso, del sistema, de la situación, del corre-corre, y nos olvidamos, quedamos como en la sombra, quedamos como a la sombra de, ¿sí? Como esa silueta ya olvidada, como eso ya, pero no nos reconocemos. Y a veces es por el mismo sistema, que nos dejamos como todo hoy en día es corre, corre, y aquí que los niños y una cosa y otra, entonces que aquí el trabajo, pero muchas veces ya ni existimos. Sin darnos cuenta, nos anulamos en el autorreconocimiento, en la autoimagen,
¿sí? En la autoestima, en cómo me siento, en cómo me veo, qué pienso de mí, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pienso? ¿Sí? ¿Yo qué pienso de mí? Yo me puedo mirar al espejo, inclusive, y decir, bueno, ¿y yo qué pienso de mí? ¿Cómo me veo? ¿Qué siento? ¿Sí? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Muchas veces eso no lo hacemos. De pronto lo hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia, pero lo que son los autos, muchas veces todo lo de autoestima, autoconcepto, autoimagen, autoelogio, muchas veces hasta dejamos de autoelogiarnos. Y eso es bonito, de vez en cuando uno poder decir estoy linda, estoy bonita, estoy agradable, soy inteligente, yo puedo hacer mucho, ¿sí? Uno mismo poder hacer eso para que uno también tenga esa fortaleza y no decaiga en ese tipo de cosas, porque sí, lo que dice Joanny, hasta con uno mismo, el reconocimiento con uno mismo es muy bajo a nivel general y actualmente. Eso se ha acabado muchísimo. Sí, Sí, y siempre es como el aparentar, ¿no? El querer aparentar cosas, inclusive muchas veces en las redes sociales uno ve cómo la gente aparenta que tiene, que viaja, y muchas veces no es así, no es tan así. Realmente a veces estoy tapando es un dolor, estoy tapando es que quisiera, ese es mi imaginario de querer tener, de querer viajar, de querer hacer, pero pues realmente mi vida no es así, mi vida es tal vez todo lo contrario, soy una persona realmente que me siento muy mal y que tengo un problema muy grande y pues va es conmigo, con mi reconocimiento personal como tal, que no lo tengo, que no lo conozco. Sí, muchas veces uno ni siquiera se conoce. ¿Cómo actuaría usted en alguna situación de la vida? ¿Sí? O se pone a pensar, ¿cómo actuaría yo de cierta manera si viviera esta X o Y situación? mm, sí, y ahí es cuando entramos nosotros como catequistas, o sea, me das pie para decir eso, entramos como catequistas, precisamente porque pues sabemos y conocemos, digamos, la realidad que pasa con nuestros chicos, y el solo hecho de decirle, oye, oye, estás muy bonita, oye, te ves muy bien, oye, hueles a rico. Decirle eso, ya, como tú dices, le sube su autoestima, le sube su ego. Lo hiciste muy bien, me parece excelente lo que acabas de escribir, muy bueno, no, no había escuchado otra. Yo a veces les digo así a los chicos y, uy, fue pucha, uy, eso fue lo que escribió y eso fue lo que me dijo el catequista, sí, y eso ayuda para que precisamente se afiance en lo que está aprendiendo, en lo que está adquiriendo. Entonces, en las oraciones, cuando yo los pongo a hacer oraciones, entonces eso también pasa. Uy, esa oración muy profunda. Muchas gracias. Sí, les digo así. Y ellos, claro. Y cada vez entonces, ay, déjamela hacer a mí. Claro, con gusto. Pero deja participar también al otro. Sí, entonces ya, pero esos detallitos es lo que tú dices, es como también el efecto que uno debería hacer. Porque yo les cuento algo, yo cometí un error empezando mi docencia, en tercerito, me acuerdo mucho, un niño hizo la izada bandera, pues teníamos un acto de izada bandera, tenía creo que hacer un poema, creo que era un poema. Pues él desafortunadamente, pues con tanta gente, pues él se trabó y demás. Claro, él me preguntó, "Ay, profe, ¿cómo me fue?" Y yo le, no, le fue súper mal, ¿qué pasó? No se lo aprendió. O sea, estaba con una piedra yo. Claro, el chico quedó aplanchado y de ahí en adelante, digamos, de alguna manera yo vi que el deceso que tuvo él a nivel académico y ya, digamos, la cercanía que tenía para conmigo, no, no era la misma. Entonces yo dije, la embarré. Pero lo vine a saber fue después. O sea, con el tiempo yo dije, pucha, con ese estudiante yo la embarré en esa, por decirle eso. Y claro, y se lo dije delante de algunos allí, peor. Entonces, yo no lo volví a hacer. Yo dije, no lo vuelvo a hacer. Yuri, Yuri, ¿de dónde estás? Eh, pues en ese tema de que toca Nuri de los autos y con los chicos de catequesis, yo les dije, bueno, vamos a cambiar ese vocabulario. Son chicos más grandes, ¿cierto? Están entre 11 y 12 años.
Entonces nada les gusta, todo es negativo. Yo dije, no, nada, no quiero ya escuchar esas palabras, todo en positivo, somos los mejores y podemos, porque desde casa o no sé si desde el contexto del colegio siempre vienen cargados de eso, de todo lo que Nuri mencionaba, de que no valoran, de que son niños muy inteligentes, pero dicen, no, yo no puedo, inmediatamente hay alguna actividad, no, ya hay una negativa. Entonces yo le digo, no, sí se puede, y ustedes hacen un gran trabajo, lo mismo, de generar ese positivismo, de vamos a dejar esas palabras negativas, porque todo lo que yo quiero en mi vida es positivo y empezamos por las palabras. Entonces también ese ejercicio pues me ha pasado con este grupo que son pues más grandecitos, eh, pues digamos que en ese vocabulario de de todos los autos que decía Nuri. Ya, era eso lo que quería Sí, compartir. ok, muchas gracias. Bueno, ahora adentrémonos pues por lo menos a uno de los temas, ¿no? El tercer tema eh, que digamos estábamos proponiendo para el encuentro de hoy. Entonces era este, ¿no? Redimidos por Cristo y hecho templo del Espíritu Santo. Era uno de los eh, temas que pues vamos a abordar el día de hoy. Y hay otro, ¿no? Está el de, este también, ¿no? Ser humano se realiza en el amor y en el servicio a Dios. Vamos a abordar un poco ¿m? Y como retomar algunas cosas que ya se han comentado, pero también, digamos, a la luz de lo que leímos, ¿no? Entonces yo resaltaba aquí, en este tema, ya nos ponían a Jesucristo, ¿no? Como centro. Un Cristo doliente, un Cristo sufriente, una escena que nos trae a la memoria un momento de la historia impresionante, ¿no? Que uno, de verdad, cada vez que retoma ese aspecto de la vida de Jesús, eh, lo, lo conmueve a uno, ¿sí? Y de verdad le genera una cosa muy distinta en su pensar y en su actuar. Entonces yo escribía que Jesucristo es el criterio máximo desde el cual se juzga el actuar de todo género humano. O sea, ahí como que se condensa todo lo malo que el hombre hace, ¿sí? En ese acto de humildad que hace Jesucristo, se condensa eso, ese criterio, ¿sí? Por eso es lo máximo. O sea, imagínense, dar la vida por el otro. Es lo que de pronto muchos predicadores, muchos sacerdotes comentan, ¿no? Demos la vida al otro. Y cada vez que sale este tema, yo siempre pregunto, ¿y estarías dispuesto a dar la vida por el otro? Para discernir, para discernir. En caso de los que son casados, entonces, ¿estarías dispuesto a dar la vida por esa persona que te está en ese caminar y en ese acompañamiento en tu vida? Porque de alguna manera Él es ese, ese Cristo que está contigo. ¿M? Y ese criterio para discernir también la historia personal, ¿no? Y comunitaria. ¿M? Entonces, aquí estamos de alguna manera dando parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida a poder profundizar sobre cosas de fe para poder, pues, posteriormente replicarlas con nosotros, con otros, jóvenes, niños, adultos, familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿M? Y allí entonces viene el asunto de que él en la historia ha sido modelo y ha sido paradigma. Hoy en día, y es lo que siempre les comento a mis chicos, hoy en día se sigue hablando de Jesucristo. Han pasado 220 años, 2200, 2020 años, y se sigue hablando como yo les digo, del muchacho, del chico aquel, de Cristo. ¿Ah? Entonces está rompiendo todo, todos los modelos y paradigmas que hay, e ideas y demás. ¿Sí? Porque se sigue pensando en él, se sigue estudiando en él. La sábana santa, qué pasó con él en ese aspecto. Por ahí escuché que encontraron el mantel de la última cena.
Imagínense, y que están haciendo todo un estudio científico sobre eso, y que pues hay todo algo ya como documentado frente a cómo fue la evolución y por dónde pasó ese mantel, ¿sí? Y ya están en esos, con microscopios y demás, haciendo todo un estudio y un análisis del, del mantel de la última cena. Ustedes se imaginarán. Por allá también hay otro de el cáliz, ¿no? También, y así. Entonces, todavía está la incógnita del hombre frente a Cristo y lo que él hizo y los signos que dejó. Em, Precisamente por eso el documento hablaba de ese encuentro que vamos a tener pues precisamente con él, ¿cierto? Por eso es tan especial el hecho de que uno lo profundice, ¿cierto? A pesar de que se lo dijeron, le hablaron de él, pero cuando uno ya se acerca a ese Cristo, la transformación, como lo menciono allí, pues va en todo orden, ¿sí? En orientación a mi vida, en las decisiones que tomo, en la misma familia que quiero tener o en la cual estoy, en mi tiempo libre. Hoy algunos pensarían que, pues, porque estos locos no están de pronto ya durmiendo y viendo de pronto una novela o algo. No, mire, nuestro tiempo y que libre, Sí, estamos en pero eso. Joanny, ahí hay una situación que yo veo que para que esto realmente se dé, porque sí, desde la connotación que tengamos nosotros de cómo vemos a Cristo, cómo vemos a Jesús, dice aquí que depende la orientación o sea, dice, del encuentro que tenga con Perdóname, Cristo, perdóname, vivo Nubia, perdóname. ¿Qué página para que también de pronto te sigamos? está en la 33. En la 33, En ok, la 33 del rendimiento por Cristo y hecho templo del Espíritu Santo. ok. Yo inclusive lo subrayé acá, Sí, espera que estamos en esta buscando. parte de abajo, casi 33. terminando. ¿Qué párrafo? El segundo, Eh, a ver, la 33 subiendo, sí, uno, dos, la tercera. la La tercera. tercera, en la mitad de la tercera, Mm, dice, del encuentro que tenga con Cristo, vivo en su propia historia personal, depende la orientación que le dé a su vida, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo pueda tener eh, ese encuentro espiritual, ese encuentro de sentirlo, de muchas cosas, porque esto va más como una trascendencia, ¿no? A nivel espiritual de lo que yo viva, de lo que yo sienta, de lo que yo crea, de que es ese Cristo para mí, pues va a depender realmente, ¿sí? Cómo yo llevo mi vida o cómo la veo y cómo le transmito eso a los demás. Pero ahí me cuestiono yo lo siguiente, y yo digo, cuando hay una sociedad que día por día va dejando la parte espiritual, eh, toda la formación espiritual católica, el asistir a misa, el enseñarle al niño desde pequeño, ven, oramos, o echémonos la bendición, o dele gracias a Dios, ¿sí? Cuando no se hace eso desde la niñez, pues dice uno, Dios mío, ¿cuál es el encuentro que los niños hoy en día, ¿sí? Ya poniéndonos en el papel de catequistas, viendo ya 10 niños, 15 niños ahí, dice uno, ¿qué connotación de Cristo pueden tener cuando en casa no se les enseñó eso? ¿Sí? Cuando en casa ya no hay ese valor espiritual, ¿sí? Cuando no hay ese respeto ante ese Dios, ante ese Jesús, ante esa historia y ante ese aprendizaje. Cuando ni en la Biblia ni siquiera en las casas existe, porque hay casas que ni siquiera tienen la Biblia, ¿sí? Y nunca les han hablado de Dios, sino bueno, en el bautizo, pero pues se bautizó, pero pues de ahí no pasa y bueno, pasó la primera comunión, la fiesta, el ponqué, pero sí, y ya, y pasó, pero no se siguió el proceso de los sacramentos, ¿no es cierto? De seguir asistiendo después de que yo tengo mi primera comunión, pues seguir asistiendo a misa mínimo los domingos.
¿sí? Pero entonces los niños se quedan, sí, en la preparación de la primera comunión, se les enseña, pero eso se va perdiendo porque en casa el adulto, que debería ser el que les dé ese aprendizaje y el que les multiplique ese proceso, no lo hace. Entonces eso se va olvidando, se va dejando segundo plano, tercer plano, quinto plano, y se pierde, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo tener eso de, porque aquí lo dice muy bien, del encuentro que yo tenga con Cristo y de mi formación y de todo lo del exterior que yo aprenda de Él, es que depende de la orientación de mi vida, casi nada, mi proyecto de vida, mi sentido de vida como tal. Y si no tengo a Dios, no lo conozco, es difícil, ¿sí? Mm. Entonces yo veo ahí que realmente también hay que trabajar mucho con familia. El catequista, no sé si ahorita se haga, pero no sé hasta qué punto los padres también se deben involucrar en este proceso para que se haga una formación tan integral tanto con el niño como con el padre de familia, ¿sí? Porque los padres de familia, muchas veces inclusive, a nivel psicológico y a nivel de muchas cosas, yo he llegado a la conclusión que muchos de los problemas que los niños tienen ni siquiera son de los niños, ¿sí? Ya es el síntoma, el niño es el síntoma del problema familiar. Mm. Uno va a mirar a fondo cuál es el sentido de por qué el niño se comporta así, por qué en catequesis está tan ausente, por qué no habla, por qué está tan lleno de resentimiento. Y si usted se pone a hablar con ese niño y ahonda la situación, encuentra que el problema ni siquiera es del niño, es de un problema familiar, es de una situación de violencia intrafamiliar, es un problema de que no hay comunicación asertiva y de ahí se derivan cualquier cantidad de variables, ¿sí? Entonces, sí es importante, digamos, pues yo lo veo de esa manera, ¿no? De que los padres sí se deben integrar para que suceda esto, ¿sí? Para que los niños desde ese conocimiento de Cristo realmente tengan esa situación de conocer a Cristo. Porque cuando tengan una situación difícil es donde hay tanto suicidio, tanto consumo de sustancias psicoactivas, tanto problema a nivel de que los niños, como no están preparados y no tienen a Cristo en su corazón, pues no tienen temor de nada y terminan acabando con su vida de cualquier manera. Mm. Indudablemente. Inclusive, precisamente por eso, digamos, el adentrarnos a estos temas y tener como herramientas precisamente para lo que tú comentas, poder abordar no todo y no todas las situaciones, pero sí ofrecerle a él otra mirada, otra cara, ¿sí? Otra cara de la moneda distinta a la que de pronto está ocurriendo, como tú lo manifiestas, en esas familias. Al frente de mi casa está sufriendo, nosotros teníamos una imagen, digamos, de esa familia, pues, digamos, dentro de lo típico, o sea, bien, pues son una pareja joven, tienen a su hijo, ¿sí? Pero nos enteramos sin querer que la vecina de al lado nos comenta que se tratan mal, que grosería para aquí, que grosería para acá, que se tiran platos, que se escucha que se rompe cosas y que el mismo niño manifiesta, no más, no más, pero ninguno de los dos cede, porque los dos, y disculpen lo que voy a decir, los dos se dan en la jeta, los dos. O sea, eso es mutuo, ¿sí? Los dos. Yo pensé que era el señor que le pega, no, son los dos que se dan y se tratan mal entre los dos delante del niño. Entonces, es lo que tú comentas. Y lo curioso de todo el asunto es que son cristianos. O sea, bueno, están en ese movimiento cristiano. Entonces, yo digo, bueno, entonces no hay una consonancia con la otra. ¿Sí? Y es lo que tú manifiestas. Bueno, muy bien. Aquí van saliendo cositas. Me acaba de llamar Diana, me escribió Diana y me dijo, ¿todavía están conectados? Y yo le dije, sí, Diana, ya, todavía estamos. Vamos a ver si entra. Bueno, muy bien. No sé si hasta aquí de pronto Carolina, Yuri, tienen alguna referencia, eh, iluminación frente a lo que también leyeron. Carolina.
Bueno, pues yo quiero compartirles, bueno, en la primera parte de esta lección, pues nos pedían tomar una imagen de Jesús. Entonces, yo tengo como, no sé, una anécdota con mi hijo, y es que él alguna vez se preguntó por qué no se encuentran imágenes de Jesús feliz. Entonces, él siempre me decía, pues yo creo que Jesús era un chico contento, o sea, que él vivía feliz. O sea, ¿por qué tener un crucifijo? O sea, sí es obvio, sí es recordar que dio su vida por nosotros, pero él siempre dice, no, a mí me gusta recordarlo y pensarlo que él era contento, que él vivía feliz, pues porque vivía con sus amigos, con su mamá, o sea, chévere. Y él siempre piensa, pues en su pensamiento de joven también, dice, pues si él era joven, él debía vivir contento y debía hacer chistes. Y entonces él a veces dice, bueno, ¿y de qué se reiría Jesús? O sea, ¿qué chistes haría? Porque pues no debería ser un tipo aburrido. Entonces, si vivía con sus parceros, pues, ¿qué cosas él hablaría? ¿Qué cosas a él le parecerían chéveres o qué disfrutaría? Entonces él dice, bueno, ahora hay unos que dicen, no, pues nos echamos un picadito de fútbol o nos sentamos a charlar, pero entonces él siempre se pregunta como, bueno, ¿qué haría Jesús en su tiempo libre? Porque pues todo el tiempo no estaría, eh, dice él, como el padre, pues todo el tiempo no está dando misa. En algún momento él tendría que estar feliz por algo. Entonces, siempre, y siempre que nos ponemos a buscar imágenes y cosas, él dice, bueno, una que esté como más contento, que se le vea la cara como feliz. Entonces yo siempre, cuando nos pedían buscar una imagen, nos pusimos a buscar con él y no hay una imagen que uno lo vea, o sea, sonriente, o sea, porque siempre está serio, pues con su cara de misericordia. Entonces yo tengo como muy presente eso, ¿no? Y él me lo hizo ver que sí, Jesús debe ser un Dios, sí, feliz, contento, que debía ser un tipo chévere, como dice mi hijo. Entonces cuando leí esta lección, pues como que me vino todas esas inquietudes que él siempre ha tenido y pues lo quise compartir con él también, entonces íbamos a buscar una imagen bien chévere. Entonces encontramos la imagen que ahora ronda mucho de los niños que han visto, pues que dicen que han muerto y han visto la cara de Jesús, se han hecho cuadros, entonces que es como la que se le ve un poco más feliz. Entonces quería compartirles eso, que esta semana nos pusimos en la tarea de seguir buscando una imagen donde Jesús aparezca un poquito más feliz. Sí, pero hace referencia a que encontrar una imagen, ¿o sí? ¿La encontraste? Sí, encontramos una, pero pues no, digamos, yo siento que él quiere ver una en que él se vea feliz, radiante, pero pues no hay, ya hemos buscado mucho y no hay, pero sí, o sea, hicimos como el ejercicio también con él. Yo intento como involucrarlos mucho en la oración y nosotros intentamos hacer el rosario todos los días, porque a veces pues por el afán de la vida no lo hacemos, pero intento que ellos también se involucren en esto porque pues la conversión en mi casa no ha sido solo mía, sino ha sido como en conjunto, que después de estar tanto tiempo alejados, entonces, o yo alejada, entonces como que yo hice una promoción, ¿no? 4 por 1, entonces trato de involucrarlos y él se interesa mucho porque, bueno, ¿y su curso de qué es? Cuénteme, entonces esta semana le contaba, no, mira, hay que hacer esta oración, entonces me decía, bueno, voy a ayudarle a buscar una imagen y nos pusimos en la tarea de buscar una imagen que nos gustara, que nos pareciera muy bonita. Entonces, haciendo ese primer ejercicio de la oración, de como de meditar en eso, y decía, si no lo veamos en la cruz, pues igual él siempre en su cara tiene como esa, como amor, como siempre uno lo encuentra como con cara de amor. Mm, Entonces, ese ejercicio lo hicimos esta semana y me pareció pues bastante interesante. sí, yo no lo había pensado. Yuri, levantaste la mano. Varias cosas con lo que dice Carolina. Y mira que es una oportunidad, ¿no? Tú que eres diseñadora. Es la imagen que tiene el mundo, porque pues una foto, ¿no? Y debe ser así. O sea, yo creo que Jesús no era, sí, misericordia, pero alegría. Si había alegría y amor en su corazón, uno que expresa alegría, entonces a diseñar una imagen que se le venda a la sociedad, porque uno siempre lo ve como, sí, se ve en muchas triste, en otras se ve con misericordia, con amor, pero no sonriente. Entonces, mira, una necesidad que el mundo vea a Jesús de una forma diferente. Esa es una gran oportunidad. Otra gran oportunidad y referente a lo que decía Nuri, ese es nuestro diario vivir y la lucha constante con los papás,
para que sean los papás, o sea, una comunicación entre familia y niño, que no sean mundos distantes, pero es muy complejo. Ese es nuestro diario vivir de pronto en este momento que estamos haciendo la actividad de la catequesis. Papás por un lado y los chicos por otro lado totalmente, o sea, líneas paralelas que no se quieren dejar unir. Y en ese mismo orden se encuentran todas esas cosas que comentaba Giovanni, que la violencia intrafamiliar o que situaciones donde los chicos vienen contaminados por cosas que no debe ser. Y lo mismo, es que el chico tiene un problema, no. El problema es una flor de una raíz que es muy profunda, de cosas que le han enseñado, que le han inculcado, que el que ha visto, ¿sí? De lo que la misma sociedad o la familia, el contexto, pues de una u otra forma lo alimenta, pero también lo contamina. Entonces ese es digamos que la lucha que hacemos en la catequesis, que tristemente uno intenta involucrar a los papás, que la evidencia la hagan con el papá, que bueno, que la tarea, que ellos asistan a la misa y que empiecen a tomar ese hábito, pero es muy difícil a veces luchar contra la corriente cuando lo que tú decías, si los papás ni siquiera eh, a veces son de otra religión o a veces se ve que el papá no está enterado como lo que comentaba ayer Giovanni, don Jorge. O sea, mis hijos van a hacer la primera comunión y a quién tengo que pagarle para que me pasen el curso prebautismal. Comentarios como esos, o sea, piensan que todo se puede arreglar con plata y no miran esa importancia de pronto de criar a sus hijos en amor, en buenas obras, en buen ejemplo, porque partamos que ese es el ejemplo, que si tomáramos ese buen modelo que tenemos, y yo como les digo a mis chicos, nosotros tenemos un diario de vida que no lo aplicamos, lo tienen ustedes en su maletica y es la vida. Ese diario de vida nos dice cómo actuar, cómo comportarnos, nos enseña todo, nos lo enseña con amor. Y bueno, como encontramos tantos, yo les digo, bueno, tenemos una oportunidad que no sabe, que de pronto nuestros papás no saben, porque muchas veces uno en la tarea, mis papás no tenían ni idea, no sabían que eso existía, no sabían muchas cosas mínimas, básicas. Ah, bueno, entonces es la oportunidad que seas tú el que le enseñe en este caso, pues todo lo que estás aprendiendo lo transmitas con amor en tu casa. Entonces, pues eso era lo que quería como asociar con las participaciones tanto de Caro, que creo que tuvo una falla técnica, de Nuri, y pues lo que estaba comentando. Bueno, y bienvenida Diana. Bienvenida. Hola, 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 buenas Sí. noches. Qué pena, de verdad, qué vergüenza con ustedes. La falla técnica estuvo entre Joanny y yo. Un pequeño error de comunicación, pero muchísimas gracias de verdad por todo el esfuerzo que hacen, por permitirme acompañarlos. Para mí de verdad es muy importante. Ustedes saben que desde las reuniones con lo que es tema de catequesis, para mí es muy importante pues que sean presenciales, como poder verlos, escucharlos o compartir. Entonces les agradezco muchísimo, una disculpa gigante por el tema de hoy, les prometo que no vuelve a pasar, yo soy muy juiciosa, no vuelve a pasar. Muchísimas gracias, de verdad. No, qué bien. Bueno, ahí te vas enterando, estamos, como te Ok, comentaba, en el tercer tema, ¿cierto? Abordándolo y mirando precisiones, ¿no? La idea es, pues, yo miraba y pues sí, hicimos todo un cronograma, pero pues tampoco la idea es, digamos, pasar por alto ciertas cosas que van saliendo y van surgiendo y que toca, ¿no? Ir como profundizando. Entonces ahí vamos. Listo, muy bien. Otro de los elementos, bueno, aquí pues ahondamos ya en este aspecto de ese Cristo, ¿no? Eh, llama la atención también lo que plantea también el texto y es la respuesta de Jesús frente a lo que cuestiona el hombre, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención esa partecita en alguna parte del texto lo comentaba, ¿no? Y salía lo que de pronto mencionamos al principio, ¿no? Convertirse
y crean conviértase y crean en la buena, en la buena noticia. ¿Mm? Esa respuesta que Jesús le da al hombre, ¿cierto? Frente a los cuestionamientos que él mismo tiene y él mismo también se genera, ¿m? Frente a esa realidad espiritual y esa presencia eucarística, también con ese Cristo, ¿no? Doliente, y como quisiéramos verlo, como usted lo manifestaban, eh, un, un Jesús alegre, sonriente y demás. Entonces, una respuesta que súper guau, conviértase, crean en la buena noticia. No, él no está pidiendo nada más. ¿Mm? Y ahí viene entonces un término precisamente que podríamos ir manejando con los jóvenes. Yo soy partidario, pronto en algún momento al padre Álvaro le escuchaba, no hablen o no digan palabras así como muy rebuscadas. Sin embargo, yo, frente a lo que él decía, yo decía, no, todo lo contrario. O sea, la idea es que el chico se vaya apropiando de su fe. Por lo tanto, vámosle hablando con términos que son bíblicos. Entonces, la conversión es matanoia, ¿sí? En griego, conversión. Decirle que esa palabra lo que significa es precisamente ese cambio que se pide, ¿sí? Ese adonarnos a Dios, ahondarnos en Dios, dejarnos de amar por Él. Eso es conversión, eso es la metanoia, ¿m? Ese cambio. Entonces, está el abismo, decía el padre Omar, está el abismo, pues si sé que está el abismo adelante, pues simplemente lo que hago es girar a la derecha, ¿sí? Y evitar el abismo. Eso es la conversión. Bien, otro de los términos también que manifestaban allí, la buena nueva, ¿cierto? La buena nueva. Y la buena nueva, pues, la sigue manifestando que es Dios, ¿no? Que se da cuando es escuchada, cuando es aceptada, cuando es asimilada, ¿sí? Aquí es una cosa bien interesante también que plantea el texto, ¿sí? La escuchamos, la aceptamos, la asimilamos. ¿Mm? Por eso los textos a veces hay que no solo leerlos una vez, hay que leerlos varias veces. Y por eso de pronto la iglesia insiste en que en un año se lee un evangelio, al siguiente año se lee el otro evangelio, al siguiente el otro evangelio, y luego vuelve y retoma, ¿sí? Porque toca estar en ese constante escuchar qué es lo que precisamente me está diciendo, ¿sí? Y si yo estoy aceptándola, ¿sí? Y si finalmente la estoy asimilando, ¿sí? Precisamente para poder hablar de él, decir de él, y meternos como en este papel en el que estamos, ¿no? Que es ser catequistas y poderles ofrecer a ellos algo de lo que consideramos nosotros que es vital en la vida humana. Bien, no sé si aquí alguna resonancia, de pronto Diana tenga alguna resonancia frente a esto. Bueno, pues sí, un poco. Digamos que mientras lo vas diciendo y lo vas hablando, me viene a mí mucho a la cabeza como cuando uno en la Biblia encuentra esta cita en donde nos dice que digamos que en palabras mías las cosas suceden o no se resuelven por la dureza de nuestro corazón. Entonces, como que muchas veces de alguna manera bueno, ha sido porque el mundo ha venido cambiando, como que la creencia, la fe, la práctica, el volver esa vida religiosa un hábito para nosotros, una prioridad para nosotros en nuestra vida. Todo lo contrario, se ha ido enfriando de tal manera que ya hay abuelitos. No es como en nuestra época que los abuelitos asistían a su misa, a su rosario y demás, sino que ya hoy en día hay abuelitos que más bien buscan inculcar en los niños y como más la vida mundana, ¿no? Lo que es la fiesta. De pronto no estoy diciendo que no se deban divertir, sino que simplemente como que se dejan de lado las prioridades y
lo relaciono con la dureza del corazón porque si nosotros desde el fondo de nuestro corazón no queremos abrirnos, no queremos entender, no queremos recibir de alguna manera lo que Dios nos está ofreciendo, pues lo volvemos en palabras, en simples palabras. Perdemos el significado, la esencia de lo que nos están regalando, de lo que Dios nos está brindando a nosotros. Entonces, de alguna manera lo relaciono porque esa conversión, creo que el primer paso es querer hacerlo y el segundo mantenerse. Entonces, en ese querer hacerlo, hay unos choques muy fuertes cuando tú estás acostumbrado a una vida en donde no está incluida de pronto la creencia, asistir a una Eucaristía, de pronto hacer una obra de caridad, todas estas cosas. Hay un choque muy fuerte cuando uno empieza como ese proceso de transición y es difícil, es doloroso y es como que creo yo que el momento en donde de verdad uno se pone a prueba si sí está dispuesto y si sí quiere lograr esa conversión. Creo que es como ese primer paso de querer hacerlo, de abrir el corazón, pero muchas veces por toda esa vivencia y por todo lo que el mundo nos ofrece hoy en día, nuestro corazón simplemente deja de latir para Cristo, se endurece. Entonces como que quedamos allí en una situación en donde podemos ver que hablar de Dios hoy es, si antes, algunos años atrás, la gente le parecía cansón, hoy en día es casi que innombrable decir Dios, porque la gente como que de una vez se pone a la defensiva, como que de una vez cambia totalmente la situación, y no para bien, sino que lo toman como que uno quiere de pronto pasar o agredir de alguna manera su forma de vivir o su forma de ser. Entonces, para mí un tema de pronto en donde yo puedo evidenciarlo es el tema de la familia hoy en día. Entonces, hay situaciones que uno ve que uno dice, Dios mío, tan simple que es uno mantenerse en ese amor a Dios y en ese creerle a Dios y en ese esperar su voluntad para que las cosas se resuelvan, pero la impaciencia, la falta de fe, la intolerancia, el no tener de pronto un poquito de ese sacrificio que muchas veces la vida no lo pide, tomamos decisiones que definitivamente resultan siendo nefastas para nuestra vida. Entonces, como que lo relaciono mucho, creo que ese primer paso para la conversión, que es querer hacerlo, creo que es el más difícil y considero que puede ser hasta más difícil que mantenerse, porque es tomar la decisión del cambio, es saber y entender que hay que dejar de lado tantas cosas y empezar a creer en otras o a darle prioridad a otras. Entonces, ayer lo hablaba precisamente con mi hermana, que le decía yo, es que nosotros hemos tenido a Dios todo el tiempo en nuestras vidas, pero no lo hemos visto. Entonces, en cosas tan sencillas como que yo le hablaba a ella de nuestra situación de niños y yo le decía, mira cómo estamos ahora. Entonces, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus cosas. Dios ha estado ahí proveyendo para todos nosotros, pero simplemente uno se levanta y sigue su vida y hace su vida y no tiene como ese pensamiento de, sí, Él sí está conmigo, sí lo estoy viendo, sino que simplemente lo pasa como de lado. Entonces, como que hago ese análisis ahí, como que primero para mí estaría tomar la decisión y abrir como el corazón, dejar de lado la dureza de corazón y recibir lo que nos están dando, y luego pues mantenerse, que sí es difícil, pero ya uno tiene como una decisión firme y eso ayuda mucho, creería yo ahí en este caso. Bueno, muchas gracias por la resonancia y la retroalimentación. Pues esa es la intención, ¿sí? Escucharnos y pues también abstraer, pues, digamos, el sentir, ¿no? De lo que nos provoca esa lectura. Esa es la intención. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar hoy, como habíamos comentado con Caro, con Nuri y con Yuri, eh, la oración, ¿sí? Vamos a hacer lección divina. El texto que nos propone precisamente en el encuentro es Romanos, ¿no? Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestra Biblia, vamos a pasar a nuestra Biblia, vamos a buscar ese texto, por favor, y vamos a adentrarnos a la oración. ¿A qué nos dice la palabra? ¿Mm? ¿Y a qué nos hace decir la palabra? Eso va a ser bonito. Entonces ya ustedes me dicen cuando la tengan ya lista. ¿Es cuál? ¿Romanos qué? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3.
encontré esta presentación de la Biblia de América que la narra, bueno, muy pausadita y bien bonito. Entonces creo que nos va a ayudar muchísimo para el ejercicio de la lección. Bien, y en esa tónica entonces de oración vamos a concentrarnos en este momento, a dejar de lado de pronto alguna preocupación que tengamos, algo que de pronto nos distraiga. Vamos a centrarnos en lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Mm? Y vamos a invocar al Espíritu de Dios precisamente que venga a este encuentro y nos llene de su gracia para ese don tan preciado que es la sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Vamos a responder: y repuebla la faz de la tierra. Y repuebla La la faz faz de la La faz de tierra. la tierra. Pues de la tierra. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y Y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y repuebla la faz de la tierra. La faz de la tierra. Muy bien. Entonces, con nuestro texto en la mano, con un lapicito puede ser para subrayar aquella palabra, frase que de pronto te impactó en el momento que la leíste. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la lectura y les voy a proponer que también la hagamos a partir de este audio que les voy a poner, ¿de acuerdo? Hagamos el seguimiento. Si cambian algunas palabras, en fin, es por la configuración que tenemos de Biblia. ¿Listo? Entonces, empezamos. A los demás. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que no se entrometen en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. Que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, Bueno, era solo hasta el 3, ¿no? Ahí nos pasamos. Muy bien. Si alguno, pues, de pronto resaltó la palabrita, la puede decir en voz alta. O la frase, o el versículo. A mí el versículo el 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ok, muchas gracias. Yo en este caso, bueno, sí me pareció bastante impactante el versículo 2, pero el versículo 1 quisiera resaltar en donde, bueno, en mi caso dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Creo que en ese caso para mí
el hecho de la palabra sacrificio me parece que es bastante diciente en todo lo que tiene que ver, entender como tal el mensaje. Ok, muchas gracias. Digamos, yo también resalté, siempre leo este texto y resalté es, ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Impactante. Hay una canción inclusive que a mí me gusta mucho cantar, perdón la redundancia, en el momento de la consagración, que es esa, precisamente esa frasecita. Ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Bueno, yo resalté aquí en la parte que dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie la manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ok, gracias. Yo resalté también el verso 2 que dice, no se adapten a los criterios de este mundo, al contrario, transfórmese, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Ay, compañeros, perdón si se escucha música de fondo, es que mi vecino puso música para toda la cuadra. No te afanes. Dios me sabe. Pues yo creo y en lo personal puedo decir que eh, yo sí me preocupaba bastante por él, cómo me veía para los demás, ¿no? Entonces, debía estar perfectamente vestida, perfectamente peinada, porque ¿qué iban a decir? Debía ser así algo como Vicente va para donde va la gente, algo así. Y cuando ya empecé a preocuparme más por agradar a Dios, por si lo que hago agrada a Dios, lo que hago es de un verdadero cristiano, pienso que le he dado más importancia a lo realmente importante, a lo trascendente, y como dice aquí, a lo bueno, a lo que agrada, ¿no? Entonces, pienso que la mirada debe estar en agradar primero a Dios y segundo a Dios. Cuando entendemos eso, las cosas empiezan a cambiar, a coger como forma. Ok, muchas gracias. La configuración del texto de Romanos tiene una particularidad bien interesante y es que viene de los, del libro anterior, perdónenme, de los hechos, precisamente, de cómo se configura la iglesia, ¿cierto? Y viene entonces este texto, Romanos, donde empieza a darle una serie de normatividades y pautas de conducta a sus miembros. Y le empieza a decir, venga, mire, vámonos por acá, ¿sí? Estructurémonos por este lado, ¿sí? Y precisamente todo el texto de Romanos, de la carta, pues expresa en su sentir ese. Y pues mire que caemos acá. Eh, en el capítulo 12, donde precisamente nos está mencionando cómo debería ser el culto, cómo se debería ver el culto espiritual a Dios, o sea, en dónde nos vamos a centrar frente cuando estamos en ese culto. Y entonces aquí están los elementos que hemos resaltado, ¿sí? Que ustedes han mencionado. Entonces, digamos, ese es como el contexto de la carta y de este capítulo. Muy bien, entonces ahora con eso que hemos resaltado, por un momentico, unos segunditos, pensemos entonces, Dios a través de esta palabra, que desea que nosotros digamos. Entonces pensémoslo, meditémoslo un poquito para luego hacer nuestra oración final.
Bien, abramos el espacio para que alguno de nosotros exprese a partir de su oración lo que le ha suscitado la palabra. Bueno, a mí me dejó pues como un poco es en cuanto a lo que dice que en el orden de nosotros cambiar nuestra manera de pensar, pues va a dimensionar otras cosas en nuestro ser, ¿sí? Lógico que en el momento en que yo empiece a pensar diferente, voy a actuar diferente, voy a dar ejemplo diferente, ¿sí? Voy a ser ejemplo a seguir también de esa voluntad de Dios, de esa voluntad que Dios quiere en mí. Voy a ser ejemplo. Además, porque nosotros como catequistas, yo siento que nosotros tenemos una responsabilidad tan grande a nivel de todo, ¿sí? Es una misión tan poderosa y tan grande que yo a veces digo, Dios mío, Dios, ponerle a uno esta misión que no es nada fácil, porque la sociedad siempre va a estar, sí, como juzgando, ¿sí? Bueno, si eres catequista, pues tienes que dar ejemplo, ¿no? Lo ideal es que vayas a misa, lo ideal es que te consagres, que se vea esa conversión, ¿sí? Porque pues de nada sería que yo diga soy catequista o la gente me vea que soy catequista y pues que aquí en mi hogar fuese pues la batalla campal todos los días, ¿sí? Entonces es eso, el si yo empiezo a pensar diferente, voy a actuar diferente y voy a ser ejemplo para otros. Y como catequista eso lo tengo que tener muy claro para que realmente se haga en mí la voluntad de Dios. Así sea. Los voy a invitar para que nos vayamos al módulo y vamos a la página 39 para que a una sola voz, juntos, hagamos esa oración final de esta lección divina. Pues estén listos, me dicen. Ya, Carolina ya, listo. Nuri ya, Yuri también. Dianita, ¿ya estás lista? Lista. Ok, muy bien. Entonces, a una sola voz decimos, oh Dios, Oh Oh Dios, Dios, que Oh has Dios, iluminado que has los corazones iluminado los corazones de corazones tus de tus hijos hijos con la luz del con Espíritu la luz del Santo. Espíritu Santo, Haznos haznos dóciles dóciles a tus a tus inspiraciones para inspiraciones, gustar para siempre el gustar bien siempre el y bien gozar del y gozar consuelo de su por Jesucristo consuelo. nuestro Por Señor. Jesucristo nuestro Amén. Señor. Amén. que sea el Señor de la vida, que nos siga consagrando, ¿no? A ese ser espirituales, ese carisma que tenemos como catequistas, como personas que somos, como humanos que somos, y que pues nos encontremos con ese Cristo doliente, pero con ese Cristo también feliz del cual hablaban, ese Cristo que queremos también irradiar en las personas con las cuales estamos compartiendo y con nuestros niños y jóvenes. Y si recuerdan, el día de ayer estuvimos también en fiesta litúrgica en la natividad de la Santísima Virgen María. A ella pues también acudamos para que ella sea la que también haga nacer en nosotros y en otros precisamente esa bella palabra que es el amor de Dios. Por eso digamos, Dios te salve María, Dios llena te eres de salve gracia. María, Llena eres llena de eres de gracia, gracia, el Señor es es contigo, contigo. bendita Tú tú eres eres Bendita entre tú eres todas las entre todas mujeres, las mujeres bendito y es el fruto bendito es el bendito es el fruto fruto del de vientre tu de vientre, Jesús. Jesús. Santo Santa Santa María, Madre María, de Madre Dios, de ruega Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Entonces, un saludito a don Jorge. Hola, don Jorge. Un saludo. De pronto se nos cruzaron los cables, en fin. Pero bueno, ahí queda el qué, esto grabado. Entonces, cuídense, Ujú. pasen una feliz noche, intenten descansar. Yo haré lo mismo. Yuri, ánimo. Nos quedan unos días. Ánimo. Estamos hablando. Feliz apostolado, ¿no? Feliz apostolado, donde lo estamos haciendo y demás, con los chicos y demás. Entonces, tenemos bautismos. Ese es un apostolado bonito que vamos a hacer el día sábado.
Y bueno, Ujú. partamos ahí el bautismo, el nacimiento. Se me cuidan entonces mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Vale, Descansen. muchísimas Chao. gracias. Quiero mucho. Los extraño. Mua, mua, mua. Dios les bendiga. Cuídense Se mucho. cuidan. Bendiciones. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, mi Caro.